Muchas gracias, mi César. Eh, es para mí una bendición. Ahora sí que siempre, eh, cuando no puedo, es porque fui a la cárcel y pues estoy, eh, pues ahora sí que en el campo, ¿no? Estoy poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo acá. Y cada vez esto se va poniendo más emocionante, más emocionante. La verdad a mí me emociona mucho y le doy muchas gracias a Dios porque Él es el que nos permite estar congregados aquí en el nombre de Cristo para aprender de Él, aprender a Él. La serie es Aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, esto no es un asunto de lo que a mí se me haya ocurrido, de lo que yo piense, de lo que yo opine. Nuestra opinión, al final de cuentas, vale un cacahuate o menos. Lo que importa es lo que Jesús enseñó, lo que está escrito. Y por eso es que nos tomamos el tiempo para examinar el texto. Y sobre el texto sacamos algunas conclusiones, algunas verdades, sustentándolas con la misma palabra de Dios. Entonces, hoy pues vamos a ver el arresto de Jesús. Hemos visto el orden de los acontecimientos, estamos ya en la última semana, ya estamos en jueves, pero recuerden, el jueves para los judíos inicia el miércoles a las 6 de la tarde. Vamos, cuando ya lleguemos al día en que murió Jesús, pues vamos a ver a fondo realmente qué día murió Jesús. La tradición nos dice que Jesús murió un viernes, pero entonces eso contradeciría todo lo que las profecías dicen y lo que el mismo Jesús dice, que él iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los de la tradición dicen que al tercer día, entonces si fue viernes, al tercer día es domingo, y es una interpretación de ellos, pero Jesús claramente dijo 3 días y 3 noches, y cuando nos vamos a estudiar la historia, descubrimos, y yo lo corroboré cuando nos regalaron un viaje a Israel. Nos tocó ir en la celebración de los 70 años de la constitución de Israel como nación, y nos tocó ir precisamente en esa semana, en esta semana de la Pascua, ¿no? Que nada tiene que ver con la Semana Santa nuestra ni nada, ¿no? Entonces, muchos lugares turísticos estaban cerrados, aun cuando pues no era sábado. El sábado para los judíos inicia el viernes a las 6 de la tarde, pero el jueves había letreros por todos lados que había doble sabbat, porque cuando es la fiesta de la Pascua hay doble sabbat, hay 2 días sábados sagrados, y eso inicia el jueves al mediodía, ¿no? Entonces aquí estamos de nuestro horario, miércoles a las 6 de la tarde. Se sientan a la mesa, ya inició el jueves para ellos, para nosotros todavía es miércoles. Les habla de la importancia de la cena, lava los pies de ellos, profetiza que será traicionado y abandonado, da el nuevo mandamiento, instituye la cena del Señor, enseña sobre la grandeza en el servicio, anuncia la negación de Pedro, muestra que Él es el camino al Padre, promete el Espíritu Santo y habla de que consigan bolsa, alforja y espada. Ya en la medianoche del jueves, que para nosotros sería el inicio del jueves, para ellos ya es la medianoche. El día se divide en 4 ciclos. Ya había pasado el primer ciclo de 6 a 12 de la noche. Salen al monte de los olivos, Jesús anuncia la negación de todos, enseña sobre la vid verdadera, el odio del mundo, la obra del Espíritu, la tristeza se convertirá en gozo, Él ha vencido al mundo, y entonces
el famosísimo versículo de Juan capítulo 17, cuando Jesús ora por sus discípulos. Y entonces ya es de madrugada, entre la 1 y las 2 de la mañana, y viene la agonía en Getsemaní. Y el arresto de Jesús, pues tiene que ser antes de las 4 de la mañana, porque el gallo cantaba a las 4 de la mañana. Habían dos cantos, uno del canto del gallo, del animal, el gallo, el macho, pues, el gallo, kikiriki, que era 2 horas antes del amanecer, y en Israel a las 6 de la mañana amanece. Pero hay un segundo canto que son las cornetas de los levitas, que también se le conoce como canto del gallo, cuando hacen cambio de turno. Entonces, cuando ellos oían cantar al gallo, al kikiriki, entonces ya se pues preparaban ya para irse, tocaban las trompetas y era el cambio de turno. Y por eso es que Jesús le dice en Marcos, le dice a Pedro: no cantaré el gallo 2 veces. Y la palabra gallo, en Mateo, en Lucas y en Juan, está hablando literalmente de lo que los levitas hacían, mientras que en Marcos nos habla del gallo del animal. Entonces, esto tuvo que haber sido, si nos ponemos a tomar los tiempos, y cuando Pedro finalmente niega a Jesús, tuvo que haber sido entre las 2 y las 3 de la mañana cuando lo arrestan. Entonces, él estuvo desde las 12 de la noche hasta las 2 o 3 de la mañana orando. La hora más que más concuerdan los estudiosos es que fue a las 3 de la mañana su arresto. No estaba lejos la casa de Anás, ni pues Jerusalén. Estaban en un huerto en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está a unas cuantas cuadras del centro de Jerusalén. Luego lo llevan ante Anás. Pedro niega a Jesús por primera vez. Hay un juicio ante Anás, un juicio ante Caifás y el concilio. Golpean a Jesús. Pedro niega a Jesús la segunda y la tercera vez. Canta el gallo. Ya son las 4 de la mañana, 4:15 de la mañana. Jesús mira a Pedro y entonces encarcelan a Cristo. Aquí hace falta esto. Hace falta aquí, encarcelan a Jesús, y luego a las 6 de la mañana lo condenan. Se suicida Judas y lo llevan ante Pilato. Y entonces todo esto que viene aquí sucede en 2 horas, de 6:30 hasta las 8:30, porque toma menos de media hora llegar de donde estaban al Gólgota, porque dice la hora, dice que cuando lo crucificaron eran las 9 de la mañana. Jesús dice las primeras 3 palabras de las 7 famosas palabras, y luego a las 12 del día exactamente, y lo dice el Evangelio, hay tinieblas sobre toda la tierra, y a las 3 de la tarde Jesús dice sus últimas cuatro palabras y muere, y tienen que enterrarlo antes de las 6. ¿Por qué? Porque a partir de las 6 de la tarde ya empezaba el sabbat doble. Y estamos hablando que esto sucede en nuestro tiempo, en jueves. Entonces, el jueves es un día, el viernes es otro día, y el sábado son 3 días. Jueves en la noche, una noche; viernes en la noche, 2 noches; sábado en la noche, 3 noches. El domingo ya no cuenta, porque era muy de mañana cuando Jesús resucita, y ahí se cumplen los 3 días y las 3 noches que profetizó Jesús. Pero bueno, vamos al arresto de Jesús. Vamos al texto. Voy a leer, este es de los pocos pasajes
que se narran en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A partir de aquí, casi todo lo que viene está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan todo junto. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Este torrente de Cedrón estaba detrás del Monte de los Olivos. Entonces ellos no se fueron por el camino habitual hacia el Monte de los Olivos. Es obvio por qué. Lo estaban buscando, lo estaban cazando. Tuvo que ir por la puerta trasera, por decirlo así. Y ese monte era como de muchos laberintos hasta que llegaron al huerto de Getsemaní. Dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, se fue allí con linternas y antorchas y con armas. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Luego, mientras todavía hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, que era uno de los 12, iba al frente de ellos y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, préndanle y llévenle con seguridad. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy. Pues si me buscan a mí, dejen ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Y cuando enseguida vino, se acercó luego hasta Jesús para besarle y le dijo, salve, maestro, maestro. Y le besó. Y entonces Jesús le dijo, Judas, amigo, ¿a qué vienes? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces ellos se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Pero entonces uno de ellos, de los que estaban allí con Jesús, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, extendiendo la mano e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó y quitó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús respondiendo le dijo a Pedro, basta ya, dejen, vuelve, mete tu espada a su lugar en la vaina, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y tocando su oreja le sanó. Y en aquella hora respondiendo Jesús, dijo a la gente, a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba y estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, no extendieron las manos contra mí, mas esta es la hora de ustedes y la potestad de las tinieblas. Pero todo esto sucede, es así, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Bueno, vamos a leer ahora por separado. Vamos con Mateo 26, 45 al 56. Si nos puedes apoyar, si puedes, Jordan, abre tu micrófono y léenos Mateo 26 del 45 al 56, por favor.
Es que voy manejando, perdón. Ah, no, entonces, no, ni se te ocurra. Crispín, ¿puedes leer? A menos que vengas en la combi o algo. Crispín parece que no. Sí. Este, lo que pasa es que no veo las letras muy chicas. Ah, ¿por qué no tomas tu Biblia y nos lees Mateo 26 del 45 al 56? Sí, voy por allá. Ok, entonces, en lo que vas, apóyanos, Horacio, ¿puedes? ¿O estás en tu trabajo? Horacio parece que no puede, hasta donde sé. Eh, ¿Mateo qué? 26, 45 al 56 y luego Horacio, nos Sí, lees Marcos 14, 43 al 52, luego César Alcántara, Lucas 22, 47 al 53 y por ¿dónde último, estás? si puedes, Giovanni, Juan 18 del 2 al 2, al 11. Entonces vamos adelante. Mateo Entonces, 25, no, 26 del 45 al 56. 26, 45. Sí, 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 sí. Sí. Sí, listo, ya lo tengo. Adelante. Sí, dice así. Dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les dijo, les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es, préndenle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y lo besó, y Jesús le dijo, amigo, ya, o sea, ¿qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada, espada perecerán. Hasta el 50, ¿qué? Ay, Hasta el 56. ajá. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, dice, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Muchas gracias. Ahora, Horacio, perdón, sí, Horacio, sí. Marcos 14, 43 al 52. Dice, luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó a él y le dijo, Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero Perfecto. cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Nunca he entendido esos dos versículos. Ahorita los vamos a ver. Ahora, Sí, César, Sí, dice Lucas 22. 47 al 53, ¿no? Sí.
Dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad y la potestad de las tinieblas. Y ahora, se llama Giovanni, si puedes, Juan 18 del 1 al 11. Juan 18. Es el que está ahí, ¿verdad? Sí, Juan 18 del 1 al 11. Ajá. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús había reunido allá con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, deja ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada a la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Muchas gracias. Pues bueno, vamos ahora a ver los textos unidos. No lo voy a leer todo porque quiero explicarlo explicando lo que aprendemos a Cristo y así podemos redimir un poco de tiempo. Es interesante que es el Evangelio de Juan que nos da muchos detalles que no se encuentran en Mateo, en Marcos ni en Lucas. De hecho, el Evangelio de Juan viene a revelar por el Espíritu Santo lo que hizo falta en Mateo, Marcos y Lucas. Entonces aquí nos dice que se fue por la parte de atrás, que Judas ya sabía allí y que Judas tomó una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos y fue allí con linternas y antorchas y con armas. Entonces, ya se unen Mateo inicia la narración cuando despierta, cuando le dice a los discípulos que ya duerman, porque estaban aguantando el sueño, pero hay una pausa, posiblemente los dejó pues dormir 10 minutos. Los expertos aseguran que cuando estás muy cansado y te estás durmiendo y estás cabeceando, lo mejor que puedes hacer es dormir 10 minutos y repones fuerzas. Entonces, posiblemente los dejó dormir 10 minutos y luego les dijo, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado. Vean, levántense, se acerca el que me entrega. Luego, mientras hablaba, aquí es donde ya se combinan Mateo, Marcos y Lucas. Dice que se presentó una turba, resalta que es Judas. Judas está referido en Mateo, Marcos y Lucas y en Juan. Uno de los 12 lo refiere también en Mateo, Marcos y Lucas. Mateo y Marcos dicen que era mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes. Marcos agrega y de los escribas,
y de los ancianos del pueblo. Lucas simplemente dice una turba. Es interesante la palabra que usa, ahorita la vamos a ver. Mateo y Marcos dicen que les había dado una señal diciendo, al que yo besare, ese es. Ahorita vamos a ver por qué les tuvo que dar una señal. Préndanle y llévenle con seguridad. Y luego, este episodio aquí es único, porque nada más se encuentra en Juan que Jesús se les adelanta, sabiendo todo lo que le iba a pasar, y les pregunta a quién buscan, le dicen a Jesús, les dice, yo soy, y todos caen al suelo. Una cosa impresionante. Ahorita vamos a ver de la manera más conservadora y moderada cuántas personas eran. Entonces, aquí les dice que dejen ir a los suyos, que si van por él, pues que se lo lleven a él, pero que a ellos los dejen. Y luego dice que enseguida, o sea, inmediatamente cuando está hablando Jesús, Judas corre, se acerca, lo besa, lo saluda, salve, maestro, pero Marcos dice que le dijo, maestro, maestro, y Marcos y Mateo dicen que le besó. Y entonces esa era la señal que les había dado. Y entonces Jesús le dijo, Lucas dice que le dijo Judas, pero Mateo dice que le dijo amigo y le preguntó ¿a qué vienes? En Lucas dice que le preguntó con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y es interesante que no dice con un beso me entregas. Está haciendo referencia aquí a la figura mesiánica que todos sabían que se estaba refiriendo a Dios encarnado. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús, le prendieron. Fíjate, fue idea de todos. Todos, viendo lo que estaban con él, lo que había que hacer, le dijeron, Señor, heriremos espada, porque Jesús les había dicho, consíganse espada, pero solo hubo uno que se atrevió a sacar la espada, y ese fue Pedro. Eso nos lo dice Juan, es el único que nos revela quién es el que fue. Y es interesantísimo, a mí me causó mucha curiosidad que la la única frase que se repite en Mateo, Marcos, Lucas y Juan es hiriendo a un siervo del sumo sacerdote. Aquí, si era siervo del sumo sacerdote, tenía acceso a la cúpula, estaba entre la gente, servía allí, era considerado familia y obviamente tenía que reportarle todo al sumo sacerdote y a todo su consejo. Aquí yo no veo esto sino como un testigo que necesitaba Jesús, un testigo de primera mano que le contara todo lo que pasó al, al liderazgo, aun cuando iban todos los líderes. El sumo sacerdote obviamente no iba. Dice que le cortó, lo dice en Mateo, Marcos y en Juan, pero en Mateo dice que se la quitó. O sea, tú te puedes cortar un dedo, pero es diferente cuando te cortas y el dedo se te cae. Entonces, no solamente se le dañó la oreja, sino que se le cayó. Dice que el siervo se llamaba Malco, el único que dice su nombre es Juan. Entonces Jesús regaña a Pedro, a todos, dice, basta ya, dejen. Le dice a Pedro, vuelve, mete tu espada en su lugar, en la vaina. Y luego dice esas palabras célebres en Mateo, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Juan añade esto, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y luego en Mateo hace una pregunta y la está haciendo a los discípulos, la está haciendo a Pedro. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y Lucas dice que tocando su oreja le sanó. No dice que recogió la oreja y se la puso. O sea, Él regeneró le hizo una oreja nueva, pues, ¿no? Y en aquella hora respondiendo Jesús dijo a la gente,
a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Lucas especifica quiénes fueron. Y Mateo, Marcos y Lucas se unen para esta pregunta, como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Les dice, cada día estaba con ustedes, me sentaba enseñando en el templo y no me prendieron. No extendieron las manos contra mí, dice Lucas. Y Lucas especifica, esta es la hora de ustedes. O sea, esto es lo que les toca a ustedes. O sea, Dios ya tenía planeado todo. Y esta es la parte que les toca a ustedes. Y es la potestad de las tinieblas. Es el tiempo en que las tinieblas están ejerciendo su autoridad. Es de noche. Y en la noche es cuando Cristo dijo, viene la noche cuando ya no se puede hacer nada. Los que pecan, pecan de noche, hacen sus maldades de noche. Pero, dice Marcos, todo esto sucede, es así. Y Mateo y Marcos dice, para que se cumplan las escrituras de los profetas, añade Mateo. Y entonces una de esas escrituras, una de esas profecías era que los discípulos lo iban a abandonar, que iba a ser abandonado, que iba a ser herido el pastor y las ovejas del rebaño serían dispersadas. Y luego dice que cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Ahorita vamos a explicar conforme vayamos avanzando en lo que aprendemos a Cristo. ¿Qué aprendemos a Cristo? Lo primero que aprendemos a Cristo es que no debemos huir de los conflictos. No debemos huir de los conflictos y tribulaciones inevitables, sino prepararnos en oración para enfrentarlos. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Si bien no se fue por la ruta normal, porque habían retenes, habían soldados, esa noche habían por lo menos unos 12,000, había por lo menos 2 legiones de soldados. Cuando habían fiestas, eso estaba plagado de soldados por todos lados, porque a Roma le preocupaba mucho que utilizaran las fiestas para organizar una revuelta. Entonces había muchísima vigilancia. Entonces Jesús se va por un atajo que más bien es rodear algo, es ahora sí que rebuscarle mucho, y obviamente que si alguien los quería seguir, pues lo podían, pues perder, porque una vez entrando al monte de los Olivos, se iban entre los laberintos y era imposible poder seguir a alguien allí, sobre todo alguien que no llevara antorchas, y ellos lo más seguro es que sí llevaban, pero ya pues llegando allí han de haber apagado, de algún modo iban cautelosos, ¿no? Y dice que llega al huerto, que es el huerto de Getsemaní, nos lo dice Mateo, Marcos y Lucas, y dice que Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Aprendimos la semana pasada que Jesús tenía esa costumbre. Era una costumbre que tenía un buen hábito, y los buenos hábitos nos preparan para las peores crisis. Jesús fue al lugar donde sabía Judas, donde conocía a Judas. Jesús pudo haberse ido a otro lugar, pudo haber escapado, pero entonces no se hubiera cumplido el plan de Dios. No debemos huir de los conflictos y tribulaciones inevitables. Si quiero subrayar aquí esto, inevitable. No sé si estés tomando nota. Sí, sería bueno que tomes nota, y si no, deja tu cuaderno a un lado, pon mucha atención y después repasa el video, porque vamos a ver muchas cosas que vale la pena
tener bien claros. Hay, de acuerdo con la enseñanza de la Biblia, 7 causas o 7 fuentes de los conflictos. Y curiosamente, estas 7 causas o 7 fuentes de los conflictos, de las tribulaciones, de los problemas, pues. Bueno, he estado, pues, preguntándole a Dios qué ejemplos doy. Y me muestra de lo que estaba, pues, mientras estaba armando esto, hubo 3 áreas que me mostró Dios, que las vamos a poner como ejemplo. Aquí uno son las deudas. Una deuda es un conflicto bastante fuerte. Una deuda es algo que puede de verdad llevar a la gente incluso al suicidio. Es un problema bastante grande. Otro problema, otro conflicto, otra tribulación grande son los problemas conyugales en el matrimonio. Y el tercer conflicto que quiero pues tocar es el moral personal. Aquellas áreas en tu vida en las que sigues tropezando, en las que sigues batallando. Entonces, quisiera ilustrar esto eh, em, eh, de esta forma, ¿no? Entonces, ¿por qué se endeuda uno? ¿Por qué tiene problemas matrimoniales uno? ¿Por qué tiene uno tentaciones a veces irresistibles que nos hacen tropezar aun cuando no queremos? ¿Por qué tenemos la experiencia de Romanos capítulo 7? Lo que hago no lo entiendo. Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Miren, 7 fuentes. Y son exactamente las mismas 7 causas por las cuales pecamos y las mismas 7 causas por las cuales nos enfermamos. Y quisiera enfocarlo en la enfermedad para que lo entendamos un poco más. ¿Por qué nos enfermamos? La mayoría asocia la enfermedad con el pecado. Alguien está ciego, alguien es sordo, alguien es cojo, a alguien le detectaron cáncer, a alguien le detectaron pues diabetes o alguna enfermedad grave, y el 99.9% de los cristianos, y hablo tristemente de los cristianos, lo asocia con el pecado. Y eso hay que tener muchísimo cuidado. Jaime contaba una experiencia que él tuvo cuando él salió de la cárcel. Él empezó a ir a una iglesia que estaba cerca de la casa donde estaba porque empezó a llevar a su papá ahí. Era una iglesia evangélica y el pastor todos los domingos siempre se paraba en la puerta y recibía a cada uno, a cada uno, a cada uno, a cada uno. Y cuando veía que algún miembro de la familia no iba, oiga, ¿y su esposo por qué no vino? Ay, no pudo venir porque está enfermo, le dio una gripe y se quedó en cama. Y el pastor decía, algún pecado tiene oculto por ahí. Vamos a orar por él. Oiga, ¿y su hija por qué no vino? No, mi hija no vino porque le duele el estómago y no pudo venir. Algún pecado tiene esa muchachita, vamos a orar por ella. Y así, pues, todo mundo le decía, porque eso es lo que casi todo mundo cree, que cuando uno se enferma por el pecado. Y quiero invertir un poquito de tiempo. Igual no nos va a dar tiempo de ver todo, pero quisiera que lo que veamos lo veamos bien y quede bastante claro, porque son asuntos muy importantes de la vida diaria, de la vida cotidiana, porque cuando tenemos problemas económicos, cuando tenemos problemas conyugales, cuando tenemos problemas morales, la mayoría de las veces las asociamos con el pecado y el diablo nos da cuerda. Sí, es el pecado, algún pecado, algo andas haciendo mal y siempre estamos, ¿qué estoy haciendo mal, no? ¿Por qué me están saliendo mal las cosas? Bueno, vamos a la enfermedad. Sucedió, cuenta Jaime, que una vez el pastor se enfermó y se enfermó tan fuerte que no fue a la iglesia.
Y pues ya encargó a uno de los ancianos allí que pues diera la prédica y la esposa estaba recibiendo a todos ahí y todos cuando la veían le decían, y el pastor decía, ay, no va a poder venir, se sintió mal y se quedó en casa. Y uno por uno le fueron diciendo, hermanita, algún pecado oculto tiene el pastor, algún pecado tiene, se la revirtieron. ¿No es lo que los 12 discípulos concluyeron cuando vieron al ciego de nacimiento? Estaba ciego, Jesús lo vio y dijeron, mira, lo está viendo. Y yo creo Pedro ha de haber dicho, ese está así ciego porque pecó en el vientre de su madre. ¿Cómo se te ocurre si todavía no había nacido? Es por el pecado de sus padres. Y empezaron a pelear entre ellos y como no se pusieron de acuerdo, fueron con Jesús. Ellos ya habían concluido algo. El pecado es la causa de que él esté ciego. Nada más querían saber si era el pecado de sus padres o era el pecado de él. ¿Y qué les contestó Jesús? Bendito sea Jesús. Bendito, bendito, bendito por los siglos y los siglos. La eternidad no basta para adorarlo, porque nos vino a liberar del yugo de la culpa, del yugo de la ley, del yugo de la religiosidad, del yugo de una sociedad que vive culpándose y culpando a otros. Jesús dijo, no, ni pecó ni pecó sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué impresionante. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Nos podemos enfermar por 7 razones. Ahí va. Primera, por imprudencia. Me está medio nublado, no pasa nada, y sales sin paraguas y te cae el aguacero y luego te enfermas, ¿no? No te lavan las manos, no me las lavo. Jesús no se las lavó, no habló de que no se lavó las manos para comer, no hizo el rito del lavamiento, que es otra cosa, ¿no? No nos lavamos las manos, comemos donde caiga, por imprudentes nos podemos enfermar. Segunda razón por la que nos podemos enfermar, por accidente. Vas a un restaurante o a un lugar limpio y pues te toca la mala suerte que allí, sin quererlo tú, sin quererlo el otro, comiste algo que te intoxicó y te hizo daño, o fue algo que no buscabas tú, que no buscaba otro y la enfermedad llegó. Tercero es genética. Hay enfermedades que se heredan. Por eso es que cuando uno va con el médico, preguntan siempre, ¿hay familiares con cáncer, con diabetes, etcétera? Cuarto, por debilidad, no te alimentas bien, no comes bien, no duermes lo suficiente, no tomas agua. Yo he conocido a muchos que a mí me han dicho, no, el agua, no, odio el agua, no soporto el agua, no puedo tomar agua. Y trato de, pues ahora sí, me muerdo la lengua porque, pues si nos da tiempo, vamos a ver las 3 cosas que alejan a los amigos. Y una de ellas es dar consejo cuando no te lo piden, ¿no? Pero tristemente he vivido ya lo suficiente para poder comprobar que quienes no cuidan su salud se enferman. Amigos, amigas, he tenido que 2 litros de Coca-Cola diarios y a los 40 años están muriéndose. Ya hay estudios demostrados durante 30 años que quienes consumen Coca-Cola diario no llegan a los 41 años, o llegan, pero llegan hospitalizados con hemodiálisis y con un montón de problemas, porque no cuidan su salud. Toman pura Coca-Cola, no comen verduras, no toman agua, pues están débiles, ¿no? Quinta causa de la enfermedad, el pecado. Sí, el pecado, la rebeldía nos puede traer enfermedades, por supuesto que sí. Sexta, Satanás. Satanás puede sembrarte una enfermedad, lo hizo con Job. Y la séptima, que casi nadie sabe o casi nadie entiende, es Dios. No, ¿cómo? Dios, sí, Dios
le dijo al pueblo de Israel, ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te voy a enviar a ti. Jehová hiere, Jehová sana, Jehová hace la llaga, Jehová la cura, Jehová hizo al sordo, Jehová hizo al ciego, Jehová hizo al mudo. Dice 1 Corintios 11 que cuando participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo indignamente, algunos están enfermos. Hay algunos eruditos que le llaman eso enfermedad divina. Dios nos puede enfermar también. Por supuesto que sí. Dios hirió de enfermedad al hijo de David, del fruto del adulterio. Entonces, 7 causas de la enfermedad. También son las 7 causas por las que uno peca. Uno puede pecar por imprudente, ¿no? A veces uno, pues, es muy tonto, ¿no? Y empieza a hacer cosas, no se da cuenta que está asociándose con malas compañías. Y la Escritura no dice que las malas compañías pueden corromper nuestras buenas costumbres. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y terminan pecando. Pero también se puede pecar por accidente, por error, sin intención, pero habla la Biblia de pecar por yerro, por accidente. Tercero, uno puede pecar porque tiene tendencias heredadas. En la genética uno puede ver el patrón de comportamiento del papá y del abuelo, y no quiere decir, porque hay muchos que usan, ay, esas son herencias ancestrales. Cristo ya rompió con esa maldición. Sí, tenemos esa tendencia, pero no quiere decir que por eso vamos a ser esclavos de eso. Cristo ya rompió con eso y tenemos victoria sobre eso. Pero son causas por las que podemos nosotros pecar. Podemos pecar por debilidad. Dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos de buscar lo de Dios. El resultado natural, caemos. También podemos pecar por rebeldía. Podemos pecar porque pues quisimos pecar y punto. Por eso es que dice la Biblia que el que pecare voluntariamente habla que es un pecado bastante grave. Podemos pecar también por una trampa de Satanás. Satanás nos puede poner una trampa, la elabora bien y nos hace caer, pero también, escuchen, Dios nos puede hacer caer. Dice en el libro del profeta Daniel que en los últimos tiempos Dios hará caer a muchos de los sabios para purificarlos. No que Dios nos haga pecar o no que Dios nos tiente, pero Dios nos puede llevar, bueno, no nos puede, nos lleva al lugar de tentación como llevó a Jesús. Fue Dios quien llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, a ti y a mí. Dios, el Espíritu Santo, nos va a llevar al desierto para ser tentados. Ahora, no quiere decir que nos está haciendo pecar, pero la fuente fue esa. Y esa fuente, si no estábamos fortalecidos, va a hacer que pequemos, va a hacer que caigamos. Entonces, los conflictos y las tribulaciones también pueden ser por imprudencia, pueden ser por accidente, puede ser por genética, puede ser por debilidad, puede ser por rebeldía, puede ser por Satanás o puede ser por Dios. De las 7 causas, 3 sí podemos saber y detectar que inevitablemente vendrá un conflicto. Las otras 4 inevitablemente vendrán y las 7 las podemos prevenir. Para 4 de estas 7 no tenemos un aviso anticipado, pero sí podemos percibir y debemos estar preparados para esas 4 fuentes. Las otras 3, no hay la menor duda que lo podemos saber. Examinemos cuáles, ¿no? Una es la rebeldía. Cuando hemos tomado malas decisiones conscientemente
¿no? Nos endeudamos y pedimos dinero a crédito o nos dijeron, mira que hay unos colombianos ahí que están prestando lana y que te dan buen dinero. Tú sabes que esas cosas son chuecas y te metiste en eso y ahora estás bien endeudado, lo sabías, eh, te lo habían dicho, no te metas en eso. Dios nos avisa muchas veces. Ah, no, pero tú ahí, nah, que Dios está conmigo, tú estás tentando a Dios, porque no es así como Dios opera. Y ahora tienes una deuda y te están amenazando y corres peligro y tienes miedo y ya no sabes ni qué hacer. Es un conflicto. ¿Qué es lo que debes hacer? No huyas, no huyas, prepárate, que los tienes que enfrentar. Tenemos que prepararnos en oración para enfrentarlos. Escapar no es una solución. O puede ser que tienes un conflicto, tienes problemas con tu esposa, tienes problemas con tus malos hábitos, con tus pecados ocultos, porque has dejado de orar, has dejado de leer, has dejado de buscar a Dios, has dejado de consagrarte a Dios y entonces estás débil y el diablo está haciendo de las suyas y pues ahora sí que está allí la carne. Es más, el diablo ni necesita meterse porque la carne sola es la que nos lleva a hacer lo malo. O es simplemente no estabas en contacto con Dios y hiciste un negocio malo y perdiste todo y ahora debes mucho. O simplemente seguías el ejemplo que viste en tus padres, que siempre andaban pidiendo prestado y pedían prestado para pagar lo prestado y estaban todo el tiempo metidos en deudas o los problemas en el matrimonio o los problemas morales personales. Cuando tú has hecho algo de esto, vas a tener consecuencias inevitables, inevitables. Yo les quiero poner bueno, dentro de un rato, antes de que acabe, les quiero poner el enlace de una película muy singular porque sale un solo actor, no sale nadie más, y va en su auto. Se llama Locke, así L-O-C-K-E, Locke. Y esa película yo le he puesto en todas las cárceles y a los hombres se los pongo, principalmente a los hombres. ¿Aplica para las damas también? Sí, pero esta es una reunión de hombres. Esta es una reunión de internos y exinternos y tenemos que hablar las cosas como son, hablar las cosas, pues, de la forma más cruda y real que se pueda. Y yo se las pongo y les advierto, mira, ojalá nunca cometas infidelidad, ojalá nunca seas infiel, ojalá nunca cometas adulterio. Pero si lo llegaras a cometer, aun cuando no fuera tu intención, aun cuando no lo habías planeado, aun cuando fue una noche de copas, una noche loca, ¿no? Que ese día pues dijiste, pues bueno, pues una no es ninguna y esa copa te alebrestó todo y terminaste en la cama con otra mujer que no es tu esposa. En esa película te muestra lo que se debe hacer, lo que se debe hacer. Te anticipo que lo vas a perder todo y tienes que enfrentar con dignidad. Tienes que enfrentar, no huir, no escudarte, no esconderte. Tienes que enfrentarlo. Ahora, las otras cuatro podemos aprender y tenemos que aprender y estar prevenidos. Por ejemplo, podemos aprender de nuestros errores y de los errores de otros para no ser imprudentes. Oye, si ya vi que alguien se murió por estar tomando Coca-Cola durante 40 años, pues ya no voy a tomar Coca-Cola o voy a tomar nomás en las fiestas o le voy a bajar, pues. O sea, si ya me di cuenta que alguien por no consumir agua tiene problemas renales graves, pues voy a empezar a tomar agua.
O sea, la Biblia habla de tres tipos de hombres: los hombres necios, los hombres inteligentes y los hombres sabios. El necio es el que sigue cometiendo los mismos errores y hasta lo cantan, ¿verdad? Tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿no? Hasta lo cantan. Luego están los inteligentes, que son los que aprenden de sus propios errores. Oye, ya cometí un error, hice esto y ya no lo vuelvo a hacer. Pero Dios quiere que seamos hombres sabios. Los hombres sabios aprenden de los errores de otros. No necesitan experimentarlo. A mis hijos yo les he dicho, yo jamás he probado ninguna droga, jamás. No necesito probar la droga para saber los daños y las consecuencias terribles que causa. Lo he visto en mis amigos que están en la cárcel, cómo sufren y cómo llevan años por causa de ese maldito vicio. No necesito probarlo, no necesito cometer adulterio para decir, ay, es malísimo el adulterio. Si la Biblia nos dice ahí que David tuvo 31 consecuencias por cometer adulterio, y Proverbios ahí dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento y que lo va a perder todo y se va a quedar con deudas. No necesito robar para darme cuenta que robar no funciona. La Biblia dice que el que roba tiene que pagar 4 veces lo que robó. Por eso acaban en la cárcel, porque no tienen con qué pagar. Segunda, accidente. Podemos tener conflictos o tribulaciones por accidentes. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tomar las precauciones necesarias. Cuando sales de viaje, revisas las llantas, vas con el mecánico, te aseguras que el carro esté bien. No vas a poder evitar que Dios tenga un plan, porque ese es el plan que a veces Dios tiene. Pero bueno, que no sea por tu imprudencia, que no sea porque no fuiste prudente, porque no tomaste precauciones. Ahora, Satanás nos puede poner trampas, por eso es que hay que conocer sus maquinaciones, hay que estar siempre alerta contra las asechanzas, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la cuarta, Dios. Debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando nos avisa. Dios a veces nos avisa que nos va a venir una tribulación fuerte. Pablo, Dios le dijo, vas a ir a Jerusalén y allá te va a ir mal. Y Pablo lo sabía. Y Pablo no huyó, lo enfrentó. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. En Apocalipsis Jesús les dice, el diablo los va a echar en la cárcel y van a sufrir tribulación. Jesús advirtió a los discípulos que los iban a perseguir, encarcelar y que los iban a asesinar por su causa. Lo más maravilloso es que Dios nos ha dado el arma más poderosa para enfrentar cualquier conflicto o tribulación, independientemente si fue por imprudencia o accidente o genética o debilidad o rebeldía o Satanás o Dios, independientemente, y esa es la oración. Ese es el arma más poderosa que tenemos y es una de las principales razones por las que deberíamos hacer la oración la prioridad en nuestra vida, porque inevitablemente, tú dices, no, es que yo me voy a portar bien, yo voy a ser temeroso y recto y justo delante de Dios para entonces evitar los conflictos y voy a tomar todas las precauciones. Aguas, acuérdate de Job, ¿no? Acuérdate de Job. Job no tenía cola que le pisaran, no tenía, fíjate, Job sufrió un conflicto terrible, una tribulación enorme, no por imprudencia, ni por accidente, ni por genética, ni por debilidad, ni por rebeldía, ni siquiera por Satanás. Satanás fue el achichincle de Dios, fue Dios el que dijo, mira, ahí está mi siervo, que Dios tenía un plan. Entonces, si es inevitable, pues vamos a fortalecernos en oración porque es lo único que nos va a sacar victoriosos. Segunda cosa que aprendemos es que no debemos tener miedo, aunque los enemigos sean muchos,
A veces vemos a los enemigos gigantes y los achicamos y estamos allí con miedo. Bueno, ya vimos. Si nos ponemos a orar, si hacemos de la oración un hábito, vamos a ir adquiriendo fortaleza de Dios, independientemente. Ya dejemos a un lado la causa. Tienes problemas conyugales, tienes deudas económicas, tienes conflictos internos, morales. Olvida tú ya por qué vino, los tienes. Es como cuando alguien está enfermo, ¿qué importa? Que me expliquen, yo quiero que me curen. Bueno, la solución, ¿cuál es? Pues bueno, tengo que orar, tengo que fortalecerme en oración. Pero van a aparecer muchos enemigos. Dice aquí Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Dice que se presentó una turba. Dice que con él había mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y los ancianos del pueblo. Jesús dijo a la gente, a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: segunda cosa que aprendemos a Cristo es no debemos tener miedo aunque los enemigos sean muchos. Una multitud, perdón, una turba se define como una muchedumbre de gente confusa y desordenada. Una multitud se define bíblicamente por una cantidad de personas que supera el espacio donde deben estar congregados. Por ejemplo, 20 presos en una celda para 4 internos son una multitud, pero 20 personas son una minoría en un auditorio para 1000 personas. Entonces no hay una cantidad así específica. La muchedumbre, la turba, se forma de 400, ¿no? O se forma de 500, ¿no? No hay un número, tiene que ver con el espacio donde están reunidos. Por lo general, en Israel, la medida de referencia para definir una multitud en la Biblia era el templo, que tenía capacidad para 10,000 personas al interior. En el atrio de los gentiles cabían 80,000 apretujados, así como en los conciertos. Toda la población de Jerusalén, que en el tiempo de Jesús era de 80,000, cabía en el atrio de los gentiles. Todos ahí uno junto al otro, pero cabían. Entonces, 10,000 se consideraba una multitud y 80,000 o más de 10,000 eran grandes multitudes. Por eso es que cuando alimenta a 5,000, sin contar mujeres y niños, habla de que alimentó a la multitud, porque por lo menos eran 15, 20,000 personas, eran más de 10,000. Eso ya es una multitud. Y grandes multitudes venían a él. Antropólogos, historiadores aseguran que llegó a juntar a 100,000 o más personas Jesús en los montes. Respecto al huerto de Getsemaní, vamos a tomar un huerto promedio, podía albergar hasta 400 personas, por lo que es fácil concluir que entre 350 y 400 personas vinieron a arrestar a Jesús, porque si vino una turba, ¿sí? Aquí dice que era una turba, entonces, obviamente, si en el huerto caben de entre 300 y 400, pues tuvo que haber venido una cantidad similar como para llenar repleto el huerto, o tal vez un poco más. Vamos a irnos a lo más conservador y moderado. Vamos a ir a los números mínimos, así lo más mínimo, pues, ¿cuántos vinieron a arrestar a Cristo? Y quiero enfatizar esto, ya no nos va a dar tiempo a ver otras cosas, pero yo creo que es mejor ver las cosas bien y no apresurados, ¿verdad? Ya nos vemos, nos chutamos, como dicen, dentro de 8 días lo que sigue.
¿Por qué quiero detenerme un poco? Ok, sí, los enemigos a veces son muchos, porque si tienes deudas económicas vas a tener problemas con tu esposa, vas a tener ansiedad, angustia, el pecado. No, hombre, Satanás va a bombardearte por todos lados, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando tienes problemas económicos, híjoles, es tal vez una de las más fuertes crisis o conflictos que uno tiene en la vida. Y muchos se quitan la vida por esa causa. Entonces, y eso hace que muchos problemas más se unan, ¿no? Entonces, no debemos tener miedo, pero vamos a ver aquí históricamente. Dice que venía una compañía de soldados. Vamos a ir separando aquí una por una. De acuerdo a datos históricos, una compañía de soldados es un término militar que se refiere a una cohorte romana que consistía en una décima de una legión. La fuerza numérica de una legión consistía de 6,000 soldados. Dependiendo del periodo y el César, pero en el tiempo de Cristo eran 6,000. De modo que la compañía o cohorte era igual a un décimo de 6,000, lo que equivale a 600 soldados. En las festividades grandes, en Jerusalén habían como 80,000 habitantes. Había cerca de 100,000 peregrinos que llegaban. Entonces, estamos hablando que en la ciudad habían 180,000 personas allí. Entonces, Roma asignaba 2 legiones. Entonces, había 12,000 soldados romanos allí resguardando el orden. Les importaba mucho el orden. Entonces, cada legión estaba pues compuesta de 6,000. Una compañía eran 600 soldados. Pero estas legiones se componían de centurias. Cada centuria tenía de 80 a 100 soldados, comandados por un centurión. El centurión era un jefe de 100, máximo 100, mínimo 80. Y dependiendo de la misión, enviaban máximo 6 centurias, o sea, mandaban un décimo de la legión, entre 480 y 600 hombres, y como mínimo, nunca mandaban menos, ¿eh? Como mínimo mandaban 2 centurias. Esto es entre 160 y 200 hombres. Entonces vamos siendo muy conservadores. Enviaron mínimo 2 centurias, entonces ya estamos hablando aquí que son 160. Vamos a ponerlo en el paréntesis acá. Van 160 personas. Miren, yo me he chutado, así dicen los chavos, me he chutado todas las películas de Cristo, todas. Y es tan triste, tan triste. No sé si ya les faltó dinero, no sé si no tuvieron lana, no sé qué les pasó, pero a la hora del arresto, la que más es la de Franco Sefirelli, que sí vienen como unas 50 personas por él. Es la que más gente pone, ¿no? Oye, estás hablando aquí que es una compañía de soldados. Es la palabra de Dios. Hay 160 soldados. Una cuarta parte viene a caballo. O sea, estamos hablando que vienen 40 caballos. Y los otros vienen, 120 vienen a pie con sus escudos y sus espadas y sus lanzas. Es una compañía de soldados. No está diciendo aquí de soldaditos de, pues, pues, juguete. Está diciendo una compañía, es la palabra de Dios. Pero cuando hicieron la película La Pasión, que es tan aclamada por muchos, ¿no? Que por cierto, yo edité esa película y en la página de la fundación tenemos esa película en versión cristiana. La película dura 2 horas. Le quité todo lo que no era bíblico y quedó como de 25 minutos, porque hay muchas cosas que no son bíblicas.
Yo espero que estos de Chosen, cuando representen el arresto de Cristo, no les vaya a pasar lo mismo y se queden sin dinero y no puedan contratar a la gente que tienen que contratar para formar los que realmente vinieron por Cristo. He leído todos los comentarios bíblicos sobre el arresto y algunos se van a un extremo irrisorio en donde pues dicen que no podía ser posible que una compañía, o sea, ahí dice una compañía de soldados, pero pues, pues ¿cómo? O sea, era demasiado para ir por un hombre. Pues aquí dice una compañía de soldados. Y es la Biblia, y en griego dice eso, la historia corrobora eso. Cuando Mel Gibson hizo esa película de la Pasión, él contrató a 20 de los hombres más sabios del mundo respecto a la Biblia, judíos, cristianos, teólogos, eruditos, los más reconocidos mundialmente. Y ellos son los que le hicieron el guión, tristemente. En la escena del arresto vienen 5 esbirros. Los esbirros eran los guachimanes, como le llaman en Colombia le llaman guachimán, al que aquí en México le llaman el que en la noche va con su lámpara y es que se llama silba. El velador, pues el que transita las calles o en los pueblos, las 11 de la noche y sereno, sin novedad, como para darle tranquilidad a la gente. Mandaron a 5 esbirros que ni siquiera llevaban armas. Y aquí dice que no solamente iba la compañía de soldados, sino que iban alguaciles. Y eran alguaciles de 2 grupos, de los principales sacerdotes y de los fariseos. ¿Qué es un alguacil? Es un funcionario del orden judicial que se diferenciaba del juez en que el juez era nombrado por el rey, pero el alguacil era nombrado o elegido por el pueblo, era gente del pueblo que se dedicaba al orden, era la policía, pues. El significado bíblico de alguacil proviene del vocablo griego lictor, cuya traducción al español puede ser entendida como escolta o guardián. El lictor o alguacil era el encargado en la época romana de acompañar a los magistrados de la corte romana. Asimismo, eran los encargados de llevar y ejecutar los informes y orientaciones a los funcionarios de las cárceles romanas. Se les caracterizaba por portar un casco, una armadura cuya pechera llevaba grabada un haz de varillas atadas, llevaban espada y eran los encargados de regular, velar y garantizar el orden público y la seguridad de los habitantes en aras de la paz, cumpliendo la función de las autoridades policiales en la actualidad. Cada uno de los 70 ancianos de Israel tenía al menos 2 alguaciles bajo sus órdenes. Los sacerdotes estaban organizados en 24 grupos y cada grupo aseguraba el servicio y el resguardo del templo durante una semana. Y se necesitaban 300 sacerdotes ayudados por 400 levitas para los sacrificios cada día sábado. Había 120 alguaciles comandados por 24 jefes de la guardia. Entonces, sumarían, si los ancianos enviaron por lo menos uno de sus alguaciles, y son 70 ancianos, más los 30 que estaban de turno, estamos hablando que son 100. Si a esto le añadimos que iban en la turba principales sacerdotes, porque aquí dice que iban principales sacerdotes, jefes de la guardia del templo y ancianos, estamos hablando aquí oh, perdón, espérame. Ahí está. Estamos hablando aquí que eran más o menos unos 50. Entonces, alguaciles eran así
pobremente hablando así, hablando muy someramente, eran unos 100, y los principales sacerdotes y los ancianos, los líderes acá, eran por lo menos unos 50, y estamos hablando que los guardias del templo, pues metidos con los alguaciles, ya los vimos, y dice que iba mucha gente del pueblo, con él mucha gente. Hay unos que dan unas cifras muy elevadas, otros, pero haciendo un promedio, más o menos como 150, hacemos una suma que eran mínimo 460 personas. ¿Que no tuvo dinero? No tuvo dinero. Ya se me olvidó el nombre de este hombre, el que hizo La Pasión de Cristo. No tuvo lana Mel Gibson para contratar a 460 personas. O sea, digo, y estamos hablando en términos muy bajos. Miren, el promedio de lo que los eruditos y los estudiados hablan, el promedio, porque hay unos que se van, dicen, no, mandaron a la legión, mandaron 6,000, y se van como que muy allá, pero el promedio son 1,000. O sea, 1,000 personas vinieron a arrestar a Cristo. Yo simplemente quiero enfatizar aquí que aun cuando bajes los números al super archimega mínimo, siguen siendo un montón de personas, casi 500 personas, yéndonos a los números más bajos, porque casi siempre, o sea, 150 personas es muy poco, porque casi siempre pues hay estándares, ¿no? De pronto ven una multitud y dependiendo la gente mandan a los policías, y es un policía por cada 50 o uno por cada 30, dependiendo. Hablábamos de esto en el reclusorio norte y preguntó uno cuando se estrenó, ¿no? Yo me decepcioné mucho. ¿Qué digo? O sea, está escrito en la Biblia, o sea, yo no escribí la Biblia, tú no escribiste la Biblia, ahí está el hebreo, el griego, ahí está todo esto que estamos viendo, está escrito ahí desde hace 2,000 años. Y uno dijo, ay, pero ¿por qué si contrató a los hombres más sabios del mundo? Se les escapó algo tan claro. O sea, aquí no hay lugar a interpretación, pues. Yo me quedé callado, pero uno de los que estaba pues sentados ahí, él dijo, yo sé por qué. ¿Por qué dijimos todos? Porque dice la Biblia que Dios esconde su sabiduría de los sabios y entendidos, que Dios esconde la verdad de los sabios y la revela a los niños. Si tú de verdad crees que, oye, 460, 500 personas, redondeémoslo a 500 personas, se ve bastante gente, vino por Cristo, tú eres un bendecido y un bienaventurado. ¿Por qué? Porque estás creyendo lo que la escritura dice, estás creyendo lo que dice el texto. Pero cuando lo trasladamos al tema que estamos viendo, pues ya se ve feo, ¿verdad? Porque se multiplican nuestros enemigos, nuestros problemas crecen. Y qué bendición es el Salmo 3. Se los quiero leer. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo creo que se los voy a poner aquí, porque vamos a terminar con esto. Yo quisiera, no sé quién
entre los que pues nos acompañan hoy, es muy seguro, muy seguro que esté atravesando por un conflicto. Todos, sin excepción, vamos a enfrentar conflictos. Todos, sin excepción. Inevitablemente, sea que nos portemos bien o sea que nos portemos mal, vamos a enfrentar conflictos. Esta palabra es para ti. Esta oración es para ti. Dice, oh Padre, yo cada vez que leo Jehová, yo lo pronuncio como Padre. ¿Por qué? Porque es lo que nos enseñó Jesús, que Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Deudas, conflictos, problemas conyugales, problemas con los hijos, problemas en el trabajo. Es posible que pues pues llego a un punto que estoy desesperado. Uno, no huyas. Dos, no tengas miedo. Mira lo que dice el Salmo 3. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Ya hasta la familia dice, no, pues ya, mira, ahora sí, ya estás arruinado, ¿no? ¿Qué le dijo la esposa de Job a Job? Maldice a Dios y muérete. O sea, ya. Mira, ahora sí, ya te hundiste, sea por la causa que sea. Mas tú, Jehová, mas tú, Padre, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. Aquí está la solución, aquí está el arma poderosa. Clama a mí, yo te responderé. Dice, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Cuando tienes conflictos, cuando tienes crisis, cuando tienes necesidades, no puedes dormir. Fíjate, la primer bendición de orar y de clamar a Dios y de empezar a usar el arma más poderosa que Dios nos ha dado. Vamos a poder acostarnos y dormirnos, porque hay quienes se acuestan y no se pueden dormir. Te acuestas y te duermes. Y desperté porque Jehová me sustentaba, el Padre me sostenía. Y entonces dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. No voy a tener miedo. Y entonces dice, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Y no importa si el problema, si la crisis, si el conflicto, si la tribulación que tienes, la tienes por tu pecado. Vamos a ver la semana que entra qué hacer. Ok, yo fui el que me lo busqué, yo fui el que lo compró. En la ira, Dios se acuerda de la misericordia. Y Dios es un Dios compasivo y es muy misericordioso. Cuando hacemos lo que hizo Jesús, les anticipo, ¿no? Debemos hacerle frente al conflicto en persona y no esquivarlo, delegarlo, transferirlo. Por eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Todavía faltan 4 cosas. No temeré, no temeré. Dios no es rencoroso, Dios no es vengativo, Dios no se las cobra. Dios siempre nos ayuda. Y si hacemos las cosas como Él las manda, vamos a salir adelante